La mortalidad materna es un problema de desigualdad social. Sus causas están relacionadas con la pobreza, la violencia y la marginación, factores que limitan o impiden el acceso de las mujeres a los servicios de salud de manera adecuada y oportuna. A pesar de que México ha firmado acuerdos internacionales para reducir los casos de muerte materna, hoy continúa siendo un problema de salud pública. En Diálogos te diremos por qué la mortalidad materna todavía es compromiso pendiente. Y muy pendiente, verdaderamente es preocupante. Como escuchábamos, el 28 de mayo es el Día Internacional de la Lucha contra la mortalidad materno-infantil. Y bueno, aquí ¿qué contamos? Pues mujeres que mueren por causas del embarazo, del parto o del posparto. Ahorita nos lo explicarán con más precisión nuestros especialistas, pero la verdad son números alarmantes, porque eso de que fallezcan en el mundo 800 mujeres diariamente o en México 3 diarias, cuando se ha firmado tantos tratados, pues los hemos de firmar y olvidar porque pareciera que algo no está funcionando. Hoy por eso estamos aquí reunidos, vamos a platicar, escuchar testimonios y sobre todo a ver si nos dan algunas herramientas para saber cómo prevenir. Vamos a ver este testimonio y de ahí les pido que lo retomemos también a nuestros especialistas. Vamos a verlo. Roberto Mendita Jiménez, tengo 38 años, mi escolaridad, tengo el bachillerato terminado y me dedico al comercio. 39 años, me he contado con 39 años, tenía una licenciatura en preescolar, era ella enfermera, ella presentó un cuadro, ella entró a quirófano el 9 de octubre, que fue sábado, y ya el jueves 7 de octubre, como eso de las 3 de la tarde, me manifestó que sentía un adormecimiento de brazo, de lengua y tenía problemas para articular las palabras, no podía hablar. Pero fui a la Cruz Roja y me dijo el de la Cruz Roja que la presión estaba alta, que era una preeclampsia y que él nos recomendaba que la internáramos. Y así fue. Ella vino, todavía venimos aquí a la casa, se dio un baño rápido, ingresamos. Y me dijeron, no, su presión no viene a 160, viene a 135. Okay. Presenta ella una infección de vías urinarias. Pero al final, ya cuando nos pasa el médico a decirnos que ya su estado era crítico, ¿no? Nos dice que ya estaban todos los resultados y que efectivamente había sido una trombosis por el embarazo, pero que le habían detectado una bacteria. Su sangre estaba invadida, por eso estaba haciendo trombos, y no nada más en el cerebro, en todo su cuerpo. Un envenenamiento de sangre, una sepsis. Los hospitales están politizados, están robotizados. Me puse irreparable la pérdida. Irreparable porque era un sueño. Uno sale a la calle y ve mamás con sus bebés y mi niña me dice, ¿y por qué mi mamá no está así? Y es una impotencia. Pérdida irreparable, como dice el caballero. Doctora Prudencia Cerón Mireles, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, muchísimas gracias. Porque algo que podría parecer tan natural, entre comillas, como el parto, que incluso hay personas que eligen tenerlo en casa, ¿no? Asistidas nada más por la gula, la partera. Vamos, ¿por qué puede llegar a suceder esto tan grave cuando se asiste incluso a un hospital, pues para tener los pelos de la burra en la mano, ¿no? Todo cubierto? ¿Por qué sucede?
Bueno, buenos días, gracias por la invitación. La mayor parte de los embarazos cursan normalmente, pero siempre tenemos un porcentaje y diversos estudios lo muestran, hay más o menos un 15% que se complican. Y es una situación excepcional, o sea, todo el embarazo puede cursar bien, pero de pronto una emergencia obstétrica lo que requiere es el ingreso expedito a una unidad médica. Y ahí es donde tenemos grandes debilidades, por eso es que vemos este panorama de mortalidad materna a nivel mundial, que ocurre mayormente en los países en vías en desarrollo. Si la mortalidad materna, el 99% ocurre en países en desarrollo, con esas condiciones de desigualdad, porque no es una causa única, se conjuntan una serie de elementos que tienen que ver con pobreza, que tienen que ver con deficiente calidad de la atención, efectivamente puede haber en algunos de los casos y están muy involucrados en eso, pero también de pronto la población que no identifica o las mujeres que no identifican un signo de alarma, pero a veces es muy poco el tiempo donde podemos actuar. Entonces, es un tema complejo y creo que vamos a ir desgranándolo. Una de esas debilidades puede ser la negligencia también en los propios hospitales. Puede haber deficiente calidad de la atención. Se pueden conjuntar varios elementos. Puede ser que requiera sangre y en ese momento el hospital no tiene, que necesites pruebas de laboratorio y que a lo mejor no está funcionando las 24 horas de laboratorio. Entonces, sí hay varios elementos que tienen que ver con la calidad de la atención. Y pensemos, ¿de veras estarán los hospitales robotizados, politizados, como decía aquí el testimonio? Doctor Javier Domínguez del Olmo, oficial nacional de programas y jefe del área de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México. Doctor Javier, ¿sí estarán así? Yo creo que algo muy relevante que se manifiesta en el testimonio de este ciudadano que perdió a su pareja es que hay mucho dolor. Hay mucho dolor y una interpretación especial de los fenómenos que pueden haberse presentado. Para él, el hospital está robotizado y politizado. Y más allá de que podamos decir si esta es una de las condiciones de los hospitales, la realidad es que no está habiendo en muchos casos una satisfacción en términos de la calidad de la atención que se está recibiendo. Me parece que siendo este un problema multivariable, como expresaba la doctora Cerón, sin duda el tema de la calidad de la atención es uno de los elementos centrales. No es el único, pero sin duda, cuando ya una mujer llega a un hospital en esas condiciones, si este hospital no está funcionando con alta calidad, es posible que se puedan presentar problemas y que los usuarios de esos hospitales, en este caso lamentablemente falleció la mujer, otras no fallecen, pero viven situaciones de enorme complejidad que finalmente las lleva a tener secuelas. La opinión que pueden tener estas personas es variable. De ahí el interés que hay de muchos sectores, el sector médico, pero también el sector social, la sociedad civil, por tratar de buscar en forma conjunta cómo articular soluciones. Doctora María Graciela Freyer Mudenciso, investigadora del CIESA Sureste y secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México. Primero, gracias al observatorio, porque algunos de los testimonios que vamos a ver son proporcionados precisamente por el observatorio. Pero yo le preguntaría en este caso, esas debilidades, ¿cuáles son más? La falta de recursos, no hay hospitales que tengan todos los elementos en todas las zonas del país, salen mal preparados los doctores, les falta experiencia, verdaderamente hay indolencia ya, o sea, esa frialdad de, bueno, se nos murió otra, o sea, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que todo lo que tú dijiste puede conjuntarse, o sea, por ejemplo. No es una u otra. No, no es una u otra, no solamente es uno, o sea, y depende del contexto. O sea, si tú tienes un contexto rural, pues muchas veces lo que pasa es que las mujeres viven alejadas. En este caso, fíjate, llama la atención que ella era enfermera. Ella estaba cercana al campo médico. Y creo que las enfermeras son las que tienen pues más habilidades, competencias para identificar problemas. Entonces también tiene que ver con tu propia autopercepción. O sea, por ejemplo, hemos documentado casos en las que las mujeres realmente se sienten muy mal, pero no quieren volver al hospital. O sea, el hospital para cualquiera de los que hemos estado en él, ya sea como médicos o como pacientes, pues no es un ámbito muy acogedor. Sí, es un ámbito bastante difícil de llevar, ¿no? Sobre todo como paciente. Entonces, a veces estas personas, o sea, las propias personas no miden qué tan
mal están y hasta qué momento pueden optar por una atención. Algo que también tiene esta paciente es que tenía una infección urinaria. Y la infección urinaria se está asociando enormemente con problemas de hipertensión y de preeclampsia y de eclampsia. Y tenemos problemas, por ejemplo, en infección urinaria que a veces son asintomáticas. Sí, claro. Las mujeres no tienen ningún problema. En la atención prenatal no se les hacen los estudios adecuados para identificar si realmente tienen un problema urinario. Luego, hemos documentado también que los médicos no conocen cuál es el tratamiento específico y de elección para estos problemas urinarios. O sea, hay un cambio en la medicina que a veces no permite, o los médicos por su formación o porque ya tienen muchos años de egresados de la escuela de medicina, no van a la par con estos adelantos médicos. Habrá otros médicos que sí conocen cuál es el mejor antibiótico de elección, pero o no existe en la farmacia, o la paciente no tiene los recursos. Entonces se van conjuntando una serie de elementos. O llegan urgencias y le dicen, no tiene nada, espérese, y hasta que ya Claro. cumplió 8 o 12 horas ahí sentada, El ¿no? multirrechazo es un problema. Aquí hemos tenido en el Distrito Federal varios casos de que, bueno, pues ahí dan a luz, ¿no? En el pasillo, porque les decían, espérese. Eso es terrible. Ahí es donde queda el juramento hipocrático, licenciado. El licenciado Pedro Morales Saché, abogado especialista en negligencia médica, director de Medilex Consultoría Médico Legal, SADCB. Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Como lo han dicho las personas que me han antecedido, el uso de la palabra es un problema multifactorial. En la parte que yo trabajo, sí me gustaría destacar que no solo es un problema de desigualdad social, es un problema de derechos humanos que yo creo que es igual o más importante que la desigualdad social. ¿Por qué el problema de derechos humanos? Porque contra lo que se cree usualmente, no solo las mujeres pobres son afectadas con este tipo de actos o con este tipo de daños, también mujeres de clases medias o altas en el país recurrentemente están siendo afectadas. Es un problema de derechos humanos, ¿por qué? Porque es insuficiente, la experiencia ha demostrado que es insuficiente el solo reconocimiento, proclamación de derechos, cuando este reconocimiento de derechos no viene acompañado de todo un sistema de garantías secundarias que permitan hacer efectivos los derechos, que permitan a las usuarias de los servicios de salud reclamar una mala atención, una inadecuada atención, que permitan reclamar la reparación del daño cuando éste les es causado a ellos, a sus productos, a sus hijos. Es un problema de derechos humanos, ¿por qué? Porque los prestadores de servicios en salud reproductiva prácticamente ese país están libres de todo tipo de supervisión normativa por parte de las autoridades. Son invisibles. Son invisibles. A lo largo del programa trataré de más o menos poner algunos casos donde todo este problema se conjunta. Es una normatividad muy obsoleta la que está actualmente regulando. Cuando pasan problemas, las instancias públicas son reacias a reaccionar, a investigar, son reacias a sancionar. Va una CONAMED y pierde el tiempo, ¿eh? Sí. Hasta prescribe el caso y no se hizo nada. Entonces es un problema que yo creo que un componente importante de esto es el enfoque de derechos humanos, entendido en este enfoque no solo como la proclamación retórica de derechos, sino como el establecimiento de mecanismos que realmente permitan investigar los casos, sancionar cuando haya que sancionar, reconocer el trabajo de los médicos cuando haya que reconocerlo, pero sí identificar en dónde están los nudos de botella y actuar en uno o en otro sentido. Fernanda, si me sí, permites, adelante, porque doctora. yo creo que sí hay que colocar, me parece que es muy importante el tema y hay un tema de derechos ahí claramente establecido, pero sí me gustaría colocar la dimensión de lo que ha sido la muerte materna desde los años 20, cuando comenzamos a medirla. O sea, en los años 20 se morían 1,000 mujeres por cada 100,000 nacidos vivos. Esta cantidad de muertes bajó en 20 años a 500. Actualmente se mueren 43. O sea, sí creo que ha habido un avance en el sentido Pero de... según el monitoreo que hacen, no se va a cumplir con el propósito de reducirlo en 75%. Exactamente. Pero veamos, o sea, sí ha habido un avance en el descenso de la muerte materna. ¿Por qué? Porque en la medida en que se fueron creando servicios, instituciones, entonces fuimos dando una mejor alternativa para el manejo del trabajo de parto. Creo que ahora estamos en un punto como muchos otros países y hay una enorme discusión ahorita a nivel internacional sobre por qué no hemos bajado lo suficiente. Porque hay un tema de desigualdad. O sea, hay estudios donde muestran que, por ejemplo, el 20% de las muertes maternas
están asociadas con esta falta de reconocimiento que decíamos, no se reconocen los signos de alarma, o la pareja no le permite o no le hace caso y no la lleva al servicio de urgencias, o tenemos 23% de la población que vive en localidades de menos de 2.500 habitantes. Esta población no tiene los servicios tan accesibles, o sea, sí tenemos un problema de distribución de los servicios de salud. Tengo que ir a un corte, ahorita regresamos. Acabo de presentar a nuestros invitados, las redes que ya estamos recibiendo Muchísimos casos, comentarios. quejas. Ahorita regresamos. Los servicios específicos de atención materna están previstos en el capítulo 5 de la Ley General de Salud, donde se indica que la protección materno-infantil y la promoción de salud materna abarca el periodo que va del embarazo, parto, posparto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto, y engloba, entre otras acciones, la atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera. Asimismo, esta ley enfatiza el derecho de las mujeres embarazadas a obtener servicios de salud con estricto respeto de sus derechos humanos. Mi nombre es Valeria Suárez, tengo 30 años, soy veterinaria, médico veterinario, especialista, tengo una especialidad y estaba estudiando un doctorado. Las complicaciones que tuve al final del embarazo fue, yo estaba en la semana 33 y un día en la noche empecé con un dolor muy agudo, como en la boca del cusco, en la boca del estómago, más bien en la parte más de arriba del vientre. Y cuando llegué al hospital, desde que llegué a urgencias, primero la doctora que me atendió me dijo que yo estaba en labor de parto. Poco a poco me fue incrementando la presión, fue incrementando. Le hablé al doctor, me recetó un antihipertensivo y me dijo, no te preocupes. Al siguiente día ya la tenía en 130. Le hablé al doctor, me duplicó la dosis, lo fui a ver al doctor y me dijo, no, pues vamos a tener que hacer cesárea ahorita. Cuando llegamos al hospital, solo me acuerdo que me sentaban en la silla de ruedas para meterme y perdí noción, empecé a convulsionar. Uno de los enfermeros fue el que me dijo que había sido un milagro. O sea, que yo estuviera ahí era un milagro, porque la mortalidad es del 80%. Y más cuando desarrollas el síndrome de HELLP, que ya es cuando hay falla orgánica múltiple. Entonces fuimos a ver a otro doctor, que de hecho es el que me empezó a ver al principio del embarazo, y ya ese doctor me dijo, que le empecé a contar todo, que ese dolor tan agudo que yo tenía era un signo característico de la preeclampsia. Entonces ya juntando todo eso, por supuesto que una de dos, o fue negligencia médica, bueno, o el doctor lo pasó por alto conscientemente, o el doctor no tenía ni idea y se le fue de las manos. O sea, yo estaba segura de que, y más como todo mi embarazo fue tan sano, tenía problemas gastrointestinales, pero pues yo ni por aquí, ¿no? Digo, eso es como normal, pero yo estaba segura de que mi embarazo iba a ser muy sano. Y pues me tocó a mí. Un milagro el que siga viva, qué fuerte. Miren, les voy a leer algo que dijeron algunas de las mujeres indígenas de la Sierra de Songolica, Veracruz, y decían, nos gusta el parto en el hospital, porque es limpio y si se atora el niño, pues ahí lo sacan. Pero también nos gusta el parto con la partera, porque nos habla bonito. Más nos da nuestro masaje en la cintura para que se nos caliente la cadera y no nos duele el parto. Nos atiende en la posición en que nos sentimos mejor para que sea rápido. Nos da nuestras apretadas para cerrar la cadera y que no se nos caiga la matriz y la vejiga. Y nuestros baños de vapor para limpiarnos y no quedar crudas. ¿Qué no podríamos tener las dos cosas juntas? Qué bonitas palabras. Y aquí viene el asunto porque tenemos al doctor Hernán José García Ramírez, subdirector de Sistemas Complementarios de Atención a la Salud de la Secretaría de Salud y de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Dirección General de Aplanación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud.
¿Se han logrado juntar estas? Toma aire. No cabe en una tarjeta el cargo. Doctor, pero qué bonito, sí se han logrado tener las dos juntas. Efectivamente. En algunos casos, por lo menos, y no en toda la República. Estamos caminando en ese sentido. Bueno, primero quiero agradecer la invitación. Voy a señalar un poquito el origen de todo esto. Y ya se comentaron algunos de los problemas que tenemos en los hospitales. Una dificultad son las barreras culturales que tenemos en los servicios, que hace que mucha gente que puede tener una complicación o riesgo no se acerque al hospital, y eso puede tener problemas. ¿Cuáles son esas barreras culturales? Tenemos en la población rural e indígena de México una forma de entender la salud y la enfermedad distinta a la que tenemos en los servicios, de manera que se entiende que el embarazo, el parto son estados calientes de la mujer, donde no se debe enfriar, donde también se usan elementos de protección, cintas de color rojo o seguros para evitar problemas de que le roben el calor. El color rojo es un calor caliente. Pero ¿qué sucede en los servicios cuando no estamos preparados en ese sentido, con competencia cultural? Que quitamos los hilitos rojos, que enfriamos a la mujer, etcétera. Sí, claro. Y muchas mujeres se sienten desprotegidas, se sienten vulnerables, no acuden a los servicios, y cuando eso sucede y tiene esa mujer un riesgo, una complicación, se agrava la posibilidad de una atención oportuna. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la Dirección de Medicina Tradicional bajo el cobijo de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud? Somos un área normativa que tenemos la atribución de diseñar política pública, es impulsar, junto con el Centro Nacional de Calidad, con el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, un modelo de atención que le estamos llamando en este momento modelo de atención a las mujeres con enfoque humanizado, intercultural y seguro. Qué bonito. En donde lo humanizado es porque las mujeres pueden ser sujetos, protagonistas del modelo de atención intercultural, porque se toma el parecer de las mujeres desde su propia diversidad cultural, se aprovecha el modelo de las parteras tradicionales, lo que las mujeres de Songolica están pidiendo, saben, claro. Y seguro porque buscamos que esto se haga en lugares con capacidad resolutiva o al lado de un lugar con capacidad resolutiva, porque ya bien se dijo, un porcentaje, no sabemos cuál de partos se pueden complicar. Entonces, lo que hemos estado haciendo con este modelo es lograr ya en 30 hospitales de la Secretaría de Salud a nivel nacional incorporar por un lado estos elementos de la recomendación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en la atención del parto, que están basados en evidencias científicas, la posición vertical, el apego inmediato, el que la mujer no esté sola durante el trabajo de parto, que tenga un acompañamiento psicoemocional, que no se hagan acciones de rutina como episiotomías, la conducción con oxitocina, etcétera, que son elementos que cuando se hacen en ciertas circunstancias bajo un elemento de seguridad ayudan a que haya menos complicaciones. Siempre hay la sombra de una complicación, por eso es que insistimos mucho que tiene que ser en condiciones de seguridad. Pero sí hemos aprovechado mucho en México los aportes de las parteras tradicionales a través de encuentros de enriquecimiento mutuo que hemos hecho con ellas en 2 estados del país. Logramos recuperar los aportes muy valiosos de la partería tradicional, también tiene debilidades, claro, como nuestro modelo, y hacemos encuentros de enriquecimiento mutuo donde el personal de salud enriquece a las parteras tradicionales y las parteras tradicionales nos enriquecen a nosotros, al personal de salud, y de esta manera podemos tener una atención con lo mejor de los dos modelos, con lo mejor de la medicina, con todos sus elementos científicos, y lo mejor de la partería tradicional indígena. Qué bonito, este trabajo de respeto y de colaboración. Oigan, ahorita los invito a que nos platiquen más cada uno desde su trinchera, pero tenemos una cantidad de llamadas y este programa es del público y para el público. Vamos ayudando, ¿no?, a que se resuelvan estos casos. Adelante, Nora, por favor. Sí, Fer, y te presento a Jacqueline Tobar Casas. Ella es directora de la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna y trabaja también en todo esto en todo el país. Les vamos a compartir ya los comentarios que tenemos aquí en Facebook. Leti Galván dice: el IMSS y el ISSSTE son un asco. Yo perdí a mi bebé de 41 semanas por culpa del ISSSTE de Tultitlán, donde todos los médicos no rebasan la edad de 35 años. Yo les decía que ya me sentía muy mal, pero ellos siempre lo mismo: aguántese porque su bebé va a nacer por parto normal.
Me dejaron pasar el tiempo y mi bebé nació muerto, 3 kilos 800. Obvio no iba a nacer por parto normal. Corona Nájera dice, yo opino que tendrían que empezar por capacitar a más doctores en embarazos de alto riesgo. Yo he tenido 3 embarazos fallidos y ningún médico fue capaz de investigar las razones. Tenemos por acá otro que dice, Lourdes Hernández, obviamente cuidados en el embarazo, pero también muchas muertes son por negligencia médica y más por las personas incapacitadas en el seguro. Estos servicios deben ser más controlados por el gobierno, te tratan como quieren. Y luego, a ver aquí, este es de un hospital particular, dice Armida Rendón, yo en mi segundo embarazo, cuidados, chequeos cada mes con ginecólogo particular, no me detectó la presión alta, me llevó a la eclampsia, convulsiones 3 veces, mi hijo nació prematuro a las 29 semanas, estuve en coma y en terapia intensiva, por supuesto, 1 semana en el hospital en Monterrey, mi hijo 52 semanas en terapia intensiva neonatal. Afortunadamente los dos están bien y ella puede platicar esta experiencia, pero ella sigue con la experiencia amarga, Fer. Y tenemos más, dice José Luis, debemos exigir mejor atención en el sector salud, porque a fin de cuentas los trabajadores pagamos sus sueldos. Y dice que por qué hay puros practicantes, y eso me llama la atención. Eli Moxa dice, yo pasé por eso, mi hija nació de 7 meses y el día que me puse mal había puro practicante. Hasta el tercer día de estar internada llegó un especialista y dijo que mi bebé estaba sufriendo en mi vientre, mientras el practicante me quería tener 1 semana más. Y la última de Silvia Karina, ella dice, en mi caso varios hospitales del IMSS me rechazaron y me traían del tingo al tango, una porque era domingo en la noche y otra porque no había ginecólogo, en otro porque no había pediatra, en otro porque no había anestesiólogo, en fin, que al llegar a la capital me rechazaron a las 3 de la mañana, que porque era cosa dentro de lo normal, en fin, que en el hospital urbano en mi comunidad nació mi bebé y no la revisaron como se debía. Hace poco le detectaron luxación de cadera congénita, cosa que se detecta al nacer y todavía seguimos en la lucha. Y sobre esto tú querías comentar, Jacqueline, sí, que en 2 vertientes iba este problema, uno de atención y otro de prevención. Uno de prevención y uno de atención, ¿por qué? Porque la prevención es muy importante, que nosotros como mujeres, como mamás o como familiares de alguna mujer que esté embarazada, sepamos esos síntomas evidentes que nos pueden llevar a una emergencia obstétrica y saber cómo actuar y saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones de tener que saber que hay un control prenatal que podemos nosotros trabajarlo, ¿no? Además también la atención médica, eso también es muy importante, ¿por qué? Porque debe ser de calidad, debe de contar con todos los instrumentos necesarios para poder atender a la mujer y saber actuar, ¿no? Saber actuar ante una emergencia obstétrica. Trabajamos muy de cerca con la doctora Susana Cerón en la Secretaría de Salud y afortunadamente también sabemos que existe una línea de emergencia obstétrica, la cual pueden tener acceso en el interior de la República y poder hablar a ese interior. Más adelante le vamos a dar el número para que lo conozcan y puedan ellos también proporcionar información y puedan saber y orientarse en el momento cómo pueden ir, a dónde pueden ir, a qué institución pueden ir. ¿Y esta señora que la traían de hospital en hospital, ¿a poco habla esa línea y ya le dicen a dónde sí? Sí, la pueden canalizar. De hecho, hay un convenio interinstitucional firmado por las instituciones de la Secretaría de Salud, del IMSS y otros particulares, así es, que pueden acudir y ser atendidas de manera inmediata y también pueden ser canalizadas en caso de que no pueda ser en ese momento, en ese hospital, ¿no? Para que ellas puedan recibir la atención y en este marco disminuir muerte materna y poder cumplir o llegar por lo menos a algún acercamiento al objetivo número 5 del objetivo del milenio firmado. Ahorita nos cuentan de eso, ¿les parece bien? Sí, claro que es muy importante. Y tengo aquí a uno de nuestros testimonios, señora, ¿cómo se llama? Yanira, buenos días. Yanira, cuéntenos, a usted, ¿qué le pasó? Cuéntenos cómo vivió trago amargo. Yo llegué al hospital en materno infantil, ya el término completo, ya era parto normal, y cuando yo llegué me dicen que no, que iba a ser cesárea de urgencia, y al momento que fue la cesárea, yo estaban operando y yo nada más alcancé a oír que el doctor dijo, no para el sangrado. Me enseñaron a la niña y hasta ahí no recuerdo, hasta el 4.º día que yo desperté. ¿Hasta el 4.º día despertó? Hasta el 4.º día. Tuvo muchísimo sangrado. ¿Cuántas bolsas de sangre necesitaron, lo recuerda?
Fueron... El esposo, que fue el que también estaba movido, ¿verdad? Él fue el que, en verdad, el que supo todo, porque pues yo perdí la conciencia hasta el cuarto día que desperté. ¿Cuántas bolsas fueron, caballero? Buenos días, les agradezco. Fueron 32 bolsas de sangre las que le pusieron, Imagínese. 14 plaquetas las que le pusieron. Y yo le quisiera decir a la doctora que es mentira, que hay que tener dinero para que nos atiendan a la gente. En realidad yo traigo los papeles y no es cierto, los doctores no atienden. La que luego en la verdad atiende son las enfermeras porque le dejan el problema a ellas. No saben en realidad lo que están afrontando. Las que en realidad se enfrentan mucho son las enfermeras y son las que sacan adelante pues a la persona que en realidad se está muriendo. Yo viví una experiencia y traigo papeles, me querían culpar de que no, que mi esposa traía hematomas, que tenía desprendimiento, al cual nunca fue. Yo traigo papeles y puedo querían comprobar. culpar de violencia. Sí. Oiga, a ver, ¿y le explicaron al final qué había sucedido? Porque la tuvieron que operar de otra cosa, simultáneo, o esto provocó el parto, traían ahí un enredo, ¿no? De hecho, su explicación que ellos daban, que llegué con desprendimiento de placenta, el cual no fue cierto, porque yo todavía la última semana me usé un ultrasonido y el ultrasonido salió muy bien. Bueno, a ver, si algún especialista nos ayuda, ¿puede haber desprendimiento de placenta aunque hacía una semana estaba bien? Sí. Doctora. Sí, sí es posible. Yo sí quiero señalar que la emergencia obstétrica es esto, ocurre de una manera súbita, como el caso que vimos de un dolor abdominal, que de pronto en cuestión de minutos se desarrolla la complicación e insisto, tiene que ingresar al hospital para el manejo adecuado. Habría que ver qué fue lo que ocurrió en el transcurso de todo este tratamiento, porque me da la impresión de que ya había una condición previa que debieron haber manejado o identificado. ¿Te parece? Hacemos una pausita, doctora. Sí, claro que espéranos, Yanira, y regresamos y atendemos también todos sus comunicados. ¿Y lo que pagó? La norma oficial mexicana, atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, establece el protocolo de atención médica para las mujeres durante todo el periodo del embarazo, parto y puerperio, con el fin de garantizar una atención de calidad y reducir la mortalidad y morbilidad materno-infantil. Esta norma describe de forma general los pasos a seguir para el cuidado prenatal y el protocolo de atención en casos de emergencias obstétricas que pongan en riesgo la vida de la mujer embarazada. El propósito es normar y homogeneizar los procedimientos de atención a la mujer gestante y evitar prácticas que pongan en riesgo el desarrollo del embarazo o que no respondan a los más altos estándares de calidad. Esta norma oficial es de cumplimiento obligatorio para todo el personal de salud que atiende a mujeres embarazadas en las unidades del sector público, social y privado a nivel nacional. Mi nombre es Joel Heredia Cuevas, soy médico, trabajo en Salud y Desarrollo Comunitario. Es una asociación civil que ya tiene más de 15 años aquí en Palenque. Creo que el caso de Jovita, que no es el único desde luego, es un caso como muy particular porque visto desde la responsabilidad de la paciente, es una paciente que hizo todo lo que tenía que hacer. Fue una paciente ejemplar, digamos, de cara a los lineamientos que solicita la Secretaría de Salud, que pide en cuanto a la participación de la población en el sentido de acudir a sus citas, de ser puntual, todo eso. Entonces, esto justamente creo que es parte del problema, que una paciente que hace todo lo que se le pide, a final de cuentas acaba muriendo en el proceso de atención de parto, ¿no? Aquí, cuando supimos la razón o la noticia del fallecimiento de la señora Jovita, pues sentimos un dolor profundo en el corazón, tanto como familia y con toda la comunidad. Y claro que yo pues sentí también el dolor que sentía mi hermano, que se le falleció su esposa. Y también al ver a sus niñitos que estaban sin madre. El problema que hay entre la coordinación entre lo que es el trabajo en primer nivel y el trabajo en el hospital, que lo que deja ver es que no hay una coordinación, no hay un seguimiento de las pacientes que se están llevando su control en campo y que finalmente se vienen a atender en los hospitales. Y otro problema pues importante tiene que ver con que una vez que se presenta la muerte no hay quien dé la cara
no solamente para dar una explicación, sino para asumir responsabilidades. Para mí, de lo que pasó, se falleció mi hermana, no fue por enfermedad. Para mí allí como que mataron, ¿sí? Porque no fue como enfermedad. Si estuviera como enfermedad, pues ni modos, ¿qué voy a hacer? Porque ahí marcó la hora, pero esto no fue por enfermedad, todo tenía solución de eso, de lo que iba ella, ¿sí? Toda la gente tuvo ese dolor y también sintieron coraje por los malos tratos que tuvo en el hospital, porque no los atendieron a tiempo, pasaron como casi 24 horas y pues no tuvo la atención lo que necesitaba tener, sí. Y pues la gente agarraron coraje, buscaron formas como demandar al hospital, buscamos quién nos iba a echar la mano, sí, para hacer algo por Ángel, porque totalmente quedaron solo con sus niños y pues no estábamos tranquilos. Si uno va al hospital es por buscar mejoría y vemos que esto pasó con la difunta Jovita, pues en lugar de buscar mejoría, pues nada más fue a buscar la muerte por falta de atención, por falta de que haya buena atención en el hospital. ¿Cuántas posturas, verdad? Doña Jovita, en este caso, fue la que falleció. ¿Quiere todavía hacer alguna pregunta? Por ejemplo, el esposo aquí de Yanira, que oímos, perdió muchísima sangre, se quedó 4 días fuera de este mundo, ¿verdad? Y que retomaron nada más, nos pusieron que nada más fue un día el que estuvo, al cual no es cierto. Eso en el expediente. Ya después, a través de las enfermeras, me voy enterando de que taparon muchas cosas. Luego yo fui a recoger a la niña y me dicen que la niña tenía malformaciones. Que no, que tenía la nariz pegada, que X cosa. Y miren, aquí está, no sé si la cámara la ve, no tiene ninguna malformación. Le pusieron muchos peros. Oiga, y luego no le quisieron proporcionar el nombre datos, del doctor, ¿verdad? No me dieron. A través de las enfermeras pude obtener más o menos. Yo tengo un pequeño video donde sale el doctor, pero sí me pusieron peros. Yo sí quisiera decir a la doctora que es mentira. ¿Por qué? Porque creo que usted no ha tenido la posibilidad de pararse algún día en un hospital. Porque hablamos, pero una cosa es hablar y una cosa es hacer. La posibilidad de dinero, si hay dinero, bien. Si no, pues háztela como tú puedas, ¿no? Bueno, yo luego le digo que me sé unos casos de unos hospitales carísimos que, mire, mejor ahorita no hablemos. Licenciado. Bueno, a mí en primer lugar me gustaría enfatizar que no se trata de demeritar los indudables logros que ha obtenido el gobierno en la materia. Creo que el problema es identificar en qué se está fallando, cuál es la causa de estas muertes maternas, de estas muertes fetales, de estas muertes de recién nacidos. Y creo que aquí hay 2 componentes desde la óptica de los derechos humanos. Primero, la transparencia. Creo que el gobierno tendría que estar documentando, investigando, desde un punto de vista no solo médico, sino también desde una perspectiva de derechos humanos, cada uno de estos casos. Hacer una investigación, una especie de autoría legal para determinar si en cada caso concreto es una evolución propia del padecimiento, es una evolución propia del embarazo, si hay o no hay responsabilidad, si falló el equipamiento, fallaron los médicos, ¿sí? Para poder identificar y de ahí pasar a una rendición de cuentas. En el caso de este testimonio, creo que el gobierno tendría la obligación moral de dar una explicación. Si efectivamente después de esta investigación se concluyera que no hay responsabilidad legal, creo que el gobierno tendría la obligación, las autoridades de salud, de dar una explicación a los usuarios, a las usuarias, de qué fue lo que pasó. En el caso contrario, de que se detectaran irregularidades institucionales, carencia de equipo, carencia de insumos, negligencia médica, al mismo tiempo el gobierno tendría la obligación de fincar responsabilidades cuando se trate de responsabilidad legal o de subsanar las deficiencias en equipamiento, en capacitación, etc. Creo que en la medida en que se logre trabajar en esa dinámica, eventualmente se podrá reducir el problema. A ver, doctora, y luego el doctor Javier, que también yo quiere creo tomar la palabra. que el caso de Jovita es un caso muy importante porque ahí hubo una gran organización por parte de la comunidad y de la familia para exigir, en este caso, al hospital que estaba involucrado, que era el Hospital de Palenque, primero el expediente clínico, que es un derecho de los pacientes. Ahora, con la modificación del artículo 1 constitucional y que ya hay
es vinculatorio una serie de derechos. El expediente clínico es un derecho de los propios pacientes. Tenerlo, solicitarlo y pedirlo. Pero ¿y si viene falseado, como en el caso de los señores, qué se hace? Ah, ¿ya se lo dieron? Bueno, pero hay lugares, por ejemplo, en el caso de Jovita, en primer nivel de atención no le dieron el expediente clínico. Es que está la cosa. Y entonces, otra cuestión con el caso de Jovita es que ella se acudieron a 2 instancias. Bueno, primero, a través del observatorio se habló con la instancia nacional y se mandó un grupo, doctor, en donde se hizo todo el análisis, no solamente dentro del hospital, sino en la comunidad, ¿no? De qué es lo que había pasado. Se documentó, se vieron las fallas del propio hospital en términos de deficiencia de personal, de insumos, o sea, el hospital tenía carencias. Sin embargo, o sea, ya estaba vigente el convenio interinstitucional de la emergencia obstétrica para la atención y esta paciente se pudo haber enviado a Tabasco. Y que ahí hay otro problema en el envío de pacientes ¿qué pasó? de Chiapas. ¿Fue una decisión tardía o no tomada? Fue una muy mala decisión. O sea, fue una muy mala decisión y evidentemente lo que se hizo al final, la CONAMED, que ahora ya tenemos instancias que pueden hacer valer los derechos de los ciudadanos. En el caso de la CONAMED, el problema se convierte en un problema de los usuarios con el médico. Entonces se usó primero la estrategia con la CONAMED estatal y después se fue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y entonces el problema ya no se vio como un problema entre particulares, sino es el Estado el que tiene que garantizar, en este caso, la salud de las mujeres. Y la retribución del daño, o sea, se negoció a partir del gobierno del Estado. Y están en ese proceso de retribución del daño. O sea, evidentemente a Jovita esto no la va a revivir. Oiga, pero ¿y van a hacer algo con ese hospital y con esos doctores? Digo, para que no le pase a otras Jovitas. Se hicieron, ahí en este caso, digo, porque yo he venido documentando casos de mortalidad materna desde hace 20 años y realmente es el primer caso en donde se logra una modificación del manejo del hospital. Se hizo una auditoría por parte de médicos externos, se hicieron una serie de recomendaciones y que están en todos los procesos de mejora, pero además se lograron, ese fue un compromiso del gobierno estatal, de que los hijos tuvieran becas hasta que fueran mayores de edad. El doctor Javier, a ver, sí, para cerrar estos 2 casos que tenemos aquí. Indudablemente el planteamiento de que reducir la mortalidad materna es una cuestión de derechos humanos, es algo que suscribimos plenamente y es precisamente una de las expectativas que en el contexto internacional se busca entender, que es un derecho humano, que las mujeres puedan vivir una maternidad libremente elegida, saludable y gozosa. Y lo que hemos estado escuchando aquí significa que muchas mujeres no están pudiendo ejercer ese derecho y algunas incluso fallecen por ese motivo. Pero yo quiero colocar otros temas que me parecen relevantes. Es cierto que hay que mejorar el sistema de salud en su conjunto, ya se han expresado una serie de observaciones. Pero yo creo que no nos debemos limitar al momento de la emergencia obstétrica. Debemos irnos hacia atrás porque si no perdemos oportunidades de reflexión muy valiosas. Voy a poner uno muy importante, el embarazo no deseado. Ese es un primer elemento en el que la sociedad tiene que trabajar. La anticoncepción se convierte en un elemento que permite a las mujeres tomar decisiones de cuándo embarazarse. Una decisión libre, responsable, acorde a sus expectativas de vida. Tiene derecho a una atención prenatal de calidad, como ya lo hemos expresado, pero no solo a través de los personajes tradicionales como los médicos y médicas del sistema de salud. Hay también otros personajes preparados para ese trabajo, como son las parteras. Y en ese sentido me parece que también es una necesidad de los sistemas de salud en su conjunto buscar que todas las mujeres que tienen una gran diversidad cultural y una enorme dispersión geográfica en países como el nuestro, puedan acceder a gente calificada para atender esos partos. Y tal vez la voz de parteras, que creo que aquí tenemos algunas invitadas en ese tema, vamos a platicar con ellas también. Irrelevante, ¿no?
Oiga, doctora, ¿qué quiere usted? Sí, ya a eso cerrar me este refería. asunto? Yo creo que cada muerte materna nos habla de una manera dolorosa de la falla del sistema de salud. Efectivamente, vamos identificando estos errores que se conjuntan con otra serie de elementos, porque de pronto el médico en el hospital puede decir, bueno, me llegó tan complicada o desangrándose y a lo mejor ya no pude hacer nada. Yo creo que ahí hay un compromiso muy grande que tenemos que mejorar, y en este caso esta queja la podemos revisar para ver si le cobraron, si hubo algún problema, podemos ayudar en ese sentido, y por eso tenemos esta línea 01800. Creo que es importante el tema de ampliar y entonces prevenir, porque sí hay cosas que podemos prevenir. Me parece que desde la decisión de embarazarse y estar preparadas físicamente y mentalmente para el embarazo, poder elegir el método que uno quiere, en el caso si uno se quiere embarazar. Me parece que ahí tenemos unas debilidades muy grandes también y que tenemos que trabajar conjuntamente con la población. Y en la atención prenatal, el 27% de las, el 25% de las muertes maternas tienen que ver con causas indirectas, es decir, complicaciones antes del embarazo que tendríamos que enviar a un sistema para su atención. Tenemos que ir a una pausa, ¿eh? Ahorita regresamos, seguimos con testimonios, llamadas y redes. No se vayan. Mi nombre es Cecilia Gómez López, originario de Chanal, Barrio Nuevo, hablo en Celcal, también hablo en Tzotzil. Tengo 40 años, tengo 20 años de ser partera, gracias a Dios. Hace 20 años que atiendo en casa y salgo a domicilio. Y ya me conoce mucha gente, no tengo ningún logotipo en la casa, me llegan a buscar. Si viene el parto complicado, nosotros le llevamos al centro de salud, porque nosotros en casa casi no tenemos mucho cómo maniobrar y no tenemos esa oportunidad. Con el hospital últimamente, bueno, si llegan con parteras, sí es muy atendido rápido, si llegan con parteras, pero hay muchas familias que son de bajos recursos. Dice, ¿dónde está tu partera? Un poquito no me gustó del hospital, que cuando lleva partera es bien atendida el parto, y cuando no es, porque somos de bajos recursos, nos recriminan realmente, y el que tiene dinero fácil lo ingresan en el hospital y bien atendido, y nosotros nos hacen un lado. El caso de Paulina Santis, yo me llamaron el 26 de julio, yo subí a las 10 de la mañana, fui a ver el parto, que todavía no tenía dolor de parto, sí, se sentía mal, que tenía vómito, que tenía. El embarazo no fue deseado a la familia por motivo de que ellos lo calificaban como retraso mental que tenía, porque su mamá me había dicho que un mes antes había sangrado. Pero como son de bajos recursos no fue a ver el doctor ni la partera, dice que hasta que le arreciara el dolor. Ingresó al hospital a las 7 de la noche, nos dieron el informe a las 11 de la noche que iba a ser cesárea, y correcto, dijo el familiar, pero como no sabía hablar español, yo hablé con el doctor, le hicieron el ultrasonido, firmé el papel donde ella le iban a hacer no sé cómo se llama, para ya no volver a tener familia, porque había sufrido por una violencia familiar. Y desde ese momento yo demasiado perdí contacto con ellos, porque yo no era yo la familia, solo llegué a canalizar y que te vaya bien, me dijo el doctor. Bueno, ahí me perdí, pero ya la cuñada me llegó a decir que no lo habían atendido bien. Lo que no me gustó, que a los 3 días que ellos le dieron de alta, volvió a regresar al hospital y ya no la atendieron. Supuestamente era una gravedad yo sí lo califico como placenta previa, porque vino ensangrado y no venía la criatura, y allí yo lo califiqué en eso, pero ya perdí contactos con ellos. Y también, qué casualidad que a los 3 días que le hicieron la cesárea y le dieron de alta, y sí vino un sangrado demasiado. Lo que estoy inconforme porque bajaron 2 veces al doctor y no lo pudieron atender, y eso yo sí me siento mal, porque en el momento que me llegaron a hablar yo fui a extender la mano, y en el momento que ya me dijeron que no lo pudieron atender, sí me siento mal, doctora, porque es un caso especial que es de bajo recurso, y ella es donde murió a los 20 días.
Gracias por continuar con nosotros. Les quiero anunciar el tema del día de mañana, que es la discapacidad. No es un obstáculo para el amor. El amor es un sentimiento que la verdad todos lo sentimos, pero nos cuesta mucho trabajo entender y aceptar que las personas que viven con una discapacidad también tienen derecho a esto. Así que el día de mañana vamos a hablar de todos los mitos y discriminación que hay en torno a las personas con discapacidad y además estos obstáculos que ponemos cuando ellos se quieren enamorar. El día de mañana a las 9:30 de la mañana. Y ahora vamos a ver un resumen de lo que nos han dicho nuestros invitados el día de hoy sobre el tema de la mortalidad materna. Y después vamos a ver una cápsula sobre una partera en Oaxaca que nos han dicho, ellas son esta parte de atención que necesitamos también, porque hay lugares a donde los servicios de salud, la verdad, no pueden llegar. Vamos a ver todo esto. La mortalidad materna, el 99% ocurre en países en desarrollo. El tema de la calidad de la atención es uno de los elementos centrales. No es el único. Las propias personas no miden qué tan mal están y hasta qué momento pueden optar por una atención. Es un problema multifactorial. Es un problema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los prestadores de servicios en salud reproductiva prácticamente ese país están libres de todo tipo de supervisión normativa por parte de las autoridades. En los años 20 se morían 1,000 mujeres por cada 100,000 nacidos vivos. Actualmente se mueren 43. ¿Por qué no hemos bajado lo suficiente? Porque hay un tema de desigualdad. O sea, el 20% de las muertes maternas están asociadas con esta falta de reconocimiento. Una dificultad son las barreras culturales que tenemos en los servicios. Tenemos en la población rural e indígena de México una forma de entender la salud y la enfermedad distinta a la que tenemos en los servicios. Podemos tener una atención con lo mejor de los dos modelos, con lo mejor de la medicina, con todos sus elementos científicos y lo mejor de la partería tradicional indígena. La emergencia obstétrica es esto, ocurre de una manera súbita. Bueno, yo tengo 35 años trabajando en este pequeño centro de desarrollo de medicina tradicional, que nosotros le nombramos así, centro de desarrollo, porque realizamos diferentes actividades, atención de parto, atención de después del parto, curamos empachos, sustos, diarreas, enfermedades de diabetes, enfermedades de gastritis y enfermedades musculares. La importancia de la medicina tradicional creo que es importantísima porque esa está al alcance de las comunidades más marginadas, a donde no hay doctor, pero también a donde no hay recursos. Son 20 organizaciones las que represento y sé que en el rincón más escondido del estado de Oaxaca hay un curandero que sabe curar, que sabe llegar al alma, pero también somos pocos los reconocidos y los que verdaderamente queremos dar un servicio bueno. En muchos lugares ya existe un cuartito, otros dan servicio en sus propias casas, pero de esa manera estamos trabajando. Por supuesto, estas curanderas también en algún momento están varias de ellas, o si no es que todas, Jacqueline, capacitadas para atender un parto. Eso es la realidad. Y bueno, queremos recordar en este momento, Fer, a todos que el 5 de mayo, ya pasado el 5 de mayo, fue el Día Internacional de las Parteras, un reconocimiento a ellas porque gracias al trabajo que hacen contribuyen al bienestar de muchas de estas mujeres adolescentes y todo. Y Jacqueline solo quiere comentar algo al respecto. Así es, todo nuestro respeto y admiración para estas personas, ya que desde hace mucho tiempo contribuyen a que efectivamente, como lo has dicho, tengan una mejor posibilidad y calidad de vida y en el parto, obviamente. En Guerrero, Chiapas y Oaxaca, precisamente, son las más altas en incidencia de mortalidad materna. Entonces yo creo que hay que poner los ojos ahí también para poder manejar algunas estrategias de salud pública que beneficien y puedan prevenir que sean de menos casos, ¿no? Que pase todo esto. Fer. Ahorita vamos a platicar con unas parteras, ahorita le damos la palabra, Doc. Nada más déjenme contestarle a don Armando Rosas, dice, soy doctor
Qué mal que tengan conductores que creen que lo saben todo. En el sector salud nos enfocamos en que no mueran mujeres ni bebés. Don Armando, disculpe, nosotros, sobre todo aquí en Diálogos, conductores del 11, estamos conscientes de que no somos especialistas, digo, salvo el doctor Lamoglia, pero que los especialistas están aquí para guiarnos. Lo que sí es que tenemos que leer muchos números, muchos datos, que son los que esgrimimos aquí en los debates, y no es el imaginario colectivo, son datos que constan y que provienen de fuentes seguras, veraces. Eso lo cuidamos mucho aquí en Diálogos, nuestro equipo de investigación. Por otro lado, tal vez lo que le haya molestado sea la generalización, en donde dice uno, pues bueno, los doctores no cuidan. Yo le pido que usted tampoco generalice, porque tal vez usted cuide que no mueran mujeres ni bebés. ¿Podríamos decir eso de todos los doctores del sector salud? Eso es lo delicado. Y tengo aquí a nuestras parteras. Chicas, ¿su nombre cuál es? Guadalupe Hernández. ¿Y otra Lupita? Guadalupe Lández Reyes. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De qué organización? Yo soy licenciada en Enfermería y Obstetricia, enfermera perinatal de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia del ENEO UNAM y de una institución que se llama Simigen. Oigan, y cuéntenos cuál es el trabajo actual de las parteras. Ustedes, les diría yo, son parteras ladinas, son de la ciudad. Cuéntenos, ¿también hay trabajo para ustedes en las ciudades o son encargadas de hacer esta alianza con los doctores? Claro que hay trabajo donde hay partos, hay trabajo para las parteras y en todos lados hay partos. Nosotros lo que queremos es recuperar ese papel que tenemos dentro de la atención del embarazo y del parto. Es muy importante acordarnos de que la mayoría de las veces es un proceso normal, natural y sano. Y decían, necesitamos estar más preparados para las emergencias obstétricas, estoy completamente de acuerdo, pero también tenemos que estar más preparados para el parto natural. ¿Por qué se dice que hay una violencia hacia la mujer cuando en este país casi el 80% de los niños nacen por cesárea, cuando muchas veces no es realmente necesaria, pero fue de la elección, a veces hasta porque pagan el seguro? ¿Por qué es una agresión? Sí, no, es una elección de la madre. Bueno, claro que uno tiene la elección, pero tiene que ser una elección informada. Y la violencia está cuando el doctor te engaña y te dice que está pasando algo que realmente no está pasando y lo que quiere es acabar rápido para irse, o que la mujer tiene tal miedo o tal falta de preparación que no entiende que el proceso del parto es maravilloso para ella y para el bebé. Tiene una razón de ser que el bebé nazca a través del parto ¿Tiene alguna vaginal. ventaja? Por supuesto, tiene todas. Durante todo el trabajo de parto, el bebé está recibiendo estímulos que lo hacen madurar y salir en mejores condiciones. Cuando pasa por el canal vaginal, se acaban de exprimir sus pulmones para que salga el líquido y entonces puede estar en mejores condiciones para la vida en el aire. Entonces, una cesárea es maravillosa cuando es necesaria, cuando existe una razón por la cual el bebé no puede nacer, entonces salva a la madre y el bebé. Pero es una violencia ejercida en contra de la mujer cuando se hace una cesárea innecesaria porque tiene mucho más riesgos al ser una cirugía mayor. Y bueno, hay doctores también que la incitan, pues porque tienen que cubrir una cuota de personas ingresadas a quirófano, cuando para un trabajo de parto, pues no hace falta quirófano. Claro. Ahí está parte de la trampa, ¿no? Yo creo que sí, sin embargo aquí los médicos especialistas mencionaban varios factores importantes. Uno, creo que las mujeres tienen que ser conscientes y todos los que estamos alrededor de esto, que un embarazo no es una enfermedad, es un proceso de los más hermosos que tiene la vida y que por lo tanto hay que prepararse para ello. Qué terrible que di, ya me alivié. Por supuesto, y no estaba enferma, por supuesto. Entonces, desde quitar esa visión de que las mujeres si no están enfermas y se prepararon bien para un embarazo, no tienen que ir a un hospital, tienen que ir a un lugar en donde puedan prevenir alguien que las esté guiando para ver que ese embarazo se esté desarrollando en las mejores condiciones. El doctor hablaba de que la prevención es lo mejor que tiene que haber y es la parte elemental. ¿Qué opina, enfermera, de que haya partos en casa, por ejemplo, en las ciudades, donde pues se piensa hay más hospitales, ¿no? Por supuesto, pero es el entorno y es la visión de las mujeres que ahora se están preparando y están realmente responsabilizándose de ese proceso y que no quieren ir a un hospital porque efectivamente van a encontrarse con rutinas en las que ellas ya no están de acuerdo. Ellas quieren elegir esta otra alternativa de nacimiento que es muy válida y que afortunadamente hay quienes la hacen con toda la seguridad. Creo que las enfermeras somos un puente muy importante entre las parteras tradicionales y las parteras de la ciudad, que así somos nosotros o las enfermeras.
porque la realidad es que de 3,000 mujeres que se embarazan al año en México, no podríamos tener un ginecobstetra para cada una de estas mujeres. Entonces es una de las situaciones o una de las problemáticas que tienen los hospitales. ¿Cómo atender en un turno hasta 40 mujeres que van a una consulta prenatal? Porque no se les va a dar toda la orientación y toda la información que requieren. Entonces es donde entramos las enfermeras especialistas, precisamente cuando el grupo de médicos o todo el sector salud comprenda que somos parte importante de ese equipo multidisciplinario, las cosas podrán cambiar, porque entonces nosotros podemos trabajar con esas mujeres precisamente en toda esta preparación durante el embarazo, durante el parto y el puerperio. Oye, dice Mario, hablando de eso, que a su esposa la traían vuelta y vuelta porque no había camas. Y, oiga, pero es que ya estoy en trabajo. Pues no, dése otra vuelta. Porque no hay. A ver, pero ¿qué tan peligroso es un parto en una casa? Porque hasta hay quien solicita tener afuera una ambulancia. No se vaya a complicar. Bueno, viéndolo Con desde toda este punto de sinceridad. vista, yo creo que no todas las mujeres pueden parir en su casa. Tienen que ser mujeres muy específicas que cumplen con un requisito que ha sido la vigilancia de su embarazo, que tienen un embarazo de bajo riesgo. Sin embargo, sabemos que hay urgencias obstétricas que requieren de otra atención, pero hay plan B que tenemos que ver con la mamá y que ella tiene que ser muy consciente, porque es lo mismo, cuando en un hospital hay una urgencia en lo que llega el anestesiólogo, en lo que llega toda la situación, pasan como 20 minutos, 30 minutos, lo mismo que haría una mujer de trasladarse de su casa a un hospital. Entonces, De acuerdo. Doctor, usted quería comentarnos algo hablando ya de parteras y toda esta unión, esta mano que se están dando con los doctores. Sí, ya que estamos hablando de parteras y que acabamos de pasar en días recientes el Día Internacional de la Partera, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, sí quiero comentar que las parteras tradicionales en México son una institución comunitaria que tiene siglos en México. El año pasado tuvimos un encuentro nacional con parteras tradicionales de todo el país, en donde ellas se pusieron de acuerdo en cuáles son los conocimientos, las competencias que las parteras tradicionales tienen que tener. Están ellas también en la mejor disposición de colaborar, de trabajar con los servicios de salud, de enriquecerlos y fortalecerlos. Pero ha sucedido que hay toda una serie de elementos de discriminación, de prejuicios que tenemos con las parteras tradicionales. Tenemos décadas en que los servicios de salud trabajamos con las parteras para capacitarlas, en el entendido de que tenían debilidad en muchas cuestiones, pero no teníamos el interés en conocer los aportes y conocimientos que ellas tienen. Ahora que hemos trabajado de manera intensa, hemos recuperado muchos de estos aportes y estamos tratando de trabajar de manera conjunta los servicios de salud con las parteras tradicionales. Y aquí quiero señalar que en el año de 2008 se entregó el Premio Nacional de Calidad en Salud al Hospital Integral de Coetzalan, Puebla, que trabaja en conjunto con parteras tradicionales. Tenían un área de un módulo de partería tradicional que estaba pegado al área obstétrica del hospital, lo separaba un pasillo de 3 metros de largo. Por supuesto, todas las mujeres que atendían las parteras primero las revisaban los especialistas, hacían ultrasonido, checaban que no hubiera ningún problema y las mujeres eran atendidas por las parteras tradicionales desde su propia lógica cultural, en posiciones verticales, con todos los elementos, y cualquier complicación inmediatamente se atendían. ¿Qué sucedió con ese modelo? Se erradicó en esa región la muerte materna. Este modelo lo estamos trabajando y estamos proponiendo posadas de nacimiento en donde en un lugar cercano al hospital se pueda tener la comodidad como si fuera la casa, lo que estábamos diciendo, que si la casa es segura o no. Pues si la casa está pegada al hospital o muy cerquita, puede ser segura. Lo mismo que las posadas de nacimiento. El problema es que en México tenemos muchas limitaciones geográficas que dificultan eso. Estas posadas de nacimiento, estas propuestas que estamos haciendo, la idea es que haya mucha comodidad, mucha también competencia cultural, el aporte de parteras tradicionales cuando sean en zonas indígenas o de parteras profesionales, enfermeras obstétricas en otras regiones, en donde se pueda atender el parto de forma desmedicalizada, pero que en cualquier complicación inmediatamente pueda tener la capacidad de ser atendida de forma resolutiva con los mejores aportes de la ciencia. Fíjense que aquí Marilena Márquez nos dice,
Llevé mi control de embarazo durante los 9 meses en el IMSS, pero cada que iba a mis citas me atendían distintas doctoras. Entonces, el día de mi parto me vi muy mal porque tenía preeclampsia que nunca me habían detectado en mi control prenatal. Me afectó plaquetas, hígado, presión, estuve a punto de morir. Mi bebé pesó solamente 2,800. Estuve en terapia intensiva por 4 días con transfusión de sangre, insulina y plasma, todo esto por negligencia médica. ¿Puede aparecer la preeclampsia de forma así, pues, en el momento del parto? Es que en algunos casos se puede detectar en la atención prenatal una hipertensión arterial y proteinuria, que son como los signos característicos. Pero hay alguna que es muy severa y que en cuestión de horas o puede solamente desarrollar convulsiones. Hemos tenido casos de hemorragia cerebral y es en cuestión de horas. Entonces, yo creo que sí hay que tener mucho cuidado en decir que si fue negligencia, porque así se expresa y a veces se expresa como un dolor de hígado solamente, este dolor muy intenso, que es muy raro. Tenemos que ir a corte, ahorita regresamos. El Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de Emergencia Obstétrica, firmado en mayo de 2009 por el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud, tiene como objetivo principal el brindar de manera expedita, inmediata y gratuita la atención a cualquier mujer que presente una emergencia obstétrica sin importar su afiliación. Todas las unidades médicas hospitalarias de estas instituciones deben prestar sus servicios a las mujeres en edad gestacional que lo soliciten a fin de determinar si presentan alguna emergencia obstétrica. De ser así, la unidad médica determinará si cuenta con los recursos necesarios para atenderla y si no, será responsable de trasladar a la paciente a una unidad cercana con capacidad para la atención de emergencias obstétricas. La utilización correcta de esta estrategia permitirá reducir la mortalidad materna. Mi nombre es Fernanda Pérez Alamilla, vivo con mis padres y voy en bachillerato. Mi experiencia fue primero comenzó cuando tuve a mi bebé y me dio una hemorragia. Me la controlaron y fue en este hospital privado. Pero después decidí ir al IMSS para que me atendieran porque tuve otra hemorragia. Y llegué a la sala de emergencias y primero me pidieron como siempre el carnet. Se tardaron muchísimo tiempo en verificar los datos y todo esto. Y después, después de como 1 hora de estar esperando, me dijeron que no me podían atender porque estaba dado de baja. Yo sabía que era normal que hubiera mucho sangrado, porque me lo dijo mi ginecólogo con el que me atendí, pero era demasiado, o sea, yo estaba perdiendo muchísima sangre y era algo que no podía controlar, ¿no? Y pues entonces ahí sí me asusté, dije, bueno, ok, sí es mucho sangrado, pero no puede ser tanto, es demasiado. Y entonces como me di cuenta y decidí ir al doctor. Me sentí, primero que nada, pues me sentía mal, porque me dolía todo, ¿no? Y pues estaba desesperada porque me atendieron o que me dieran algo. Pero sin embargo no lo hicieron y yo les expliqué que era una emergencia, que finalmente era derechohabiente y no me quisieron atender. Entonces tuve que ir a un hospital privado, siendo derechohabiente. Mi vida cambió totalmente. A veces en algunos momentos para bien y en algunos momentos no se disfruta casi nada, ¿no? Pero no me arrepiento, ¿no? Finalmente ya está aquí y la tengo que cuidar, la cuido y es lo que ahorita tengo en mente, estudiar y cuidarla. Híjole, pues ahí estamos oyendo que lo mismo puede pasar en un hospital privado que en un público. Lo interesante es ver cómo se hacen redes para poder apoyar mejor a quienes ya han tenido una mala experiencia. Ahora sí que en su experiencia, licenciado, el ir preparado con redes como lo que sucedió, que nos cuenta nuestra amiga que hacen el monitoreo, ¿es mejor ir acompañado en toda una población, por ejemplo, que hicieron una petición? Aquí lo que habría que ver es que son los menos los casos que pueden llegar de mujeres a una asociación
a un despacho de abogados que conozca el tema. Por eso mi insistencia en que tendrían que ser las autoridades sanitarias las que tendrían que encabezar esta labor de fiscalización. Aquí me gustaría destacar que el problema no solo se da en el ámbito de la medicina pública, también se da en el ámbito de la medicina privada y se da con una serie de agravantes que determinan que sea inclusive a veces peor la atención que reciben las mujeres en hospitales privados por médicos privados. ¿Cómo qué agravantes, doctor? ¿A qué se debe Digo, esto? Licenciado. Por ejemplo, la norma oficial en la materia tiene más o menos 18 años que no ha sido actualizada. Hay un retraso impresionante en la normación, en la adecuación normativa por parte de las autoridades de salud. ¿Qué es lo que pasa cuando todavía el Seguro Social, el ISSSTE, tienen algunas instancias de quejas? Tratándose de hospitales privados, estas instancias de quejas son totalmente inexistentes. Me gustaría dar un pequeño testimonio de un caso que se da en uno de los hospitales más caros y de mayor prestigio de la Ciudad de México. Que eso nos dice que no solo es un problema de desigualdad social, estamos hablando de un hospital, le repito, de los más caros y con mayor prestigio. Ante un caso de negligencia médica gravísimo, el 5 de diciembre del 2011, la usuaria muere la recién nacida en una hora. Presentamos 6 denuncias de acción popular ante la Secretaría de Salud Federal, ante la Secretaría de Salud Local. Estamos hablando de hace año y medio. Después de año y medio, la Secretaría de Salud Federal sigue afirmando que no tiene competencia para investigar este tipo de actos, que le corresponde a la Secretaría de Salud del Distrito Federal. La Secretaría de Salud del Distrito Federal, después de año y medio, argumenta que ellos no son competentes, que le corresponde a la Secretaría de Salud Federal. Ha sido necesario promover 11 juicios de amparo en contra de las autoridades, tanto federales como locales, tratando de que conozcan. Paralelamente, y este es el problema porque no todas las mujeres tienen acceso a este tipo de procedimientos, paralelamente esta persona promueve un juicio civil demandando la negligencia médica en contra de los hospitales, del hospital en contra de los médicos. Aquí ofrecemos una prueba que se llama de informes y la Secretaría de Salud Federal informa que este hospital privado, en un lapso un poco mayor de un año, tiene 10 muertes de recién nacidos. Cuando estamos hablando de mujeres que no están mal alimentadas, estamos hablando de mujeres que tienen un seguimiento médico estricto y que denota necesariamente prácticas depredatorias de carácter comercial por parte del hospital, por parte del médico. A pesar de que la Secretaría de Salud Federal tiene esta información de 10 muertes en poco más de un año, hasta el momento no han hecho un solo acto de verificación sanitaria. ¿Qué pasa, por el contrario, con el caso que llevamos en vía civil? Recientemente, en el mes de febrero, ya hay sentencia, es la primera sentencia de un juez que determina que esto constituye una forma de violencia de género. Ah, bueno, por lo menos, Sí, por ahí pero le entraron. Por aquí entramos, aquí el problema es cuántas mujeres tienen acceso a esta situación. En el juicio está plenamente acreditada las prácticas irregulares de los médicos ginecólogos que han incurrido, que han intervenido en otras muertes de recién nacidos, que tienen otras demandas. Acreditamos las prácticas indebidas del hospital privado y les repito, aquí lo alarmante es que las autoridades sanitarias, a pesar de que tienen documentado el caso hasta hace año y medio y a pesar de que ha habido 11 juicios de amparo, no han hecho absolutamente nada. ¿Qué pasa con las usuarias de servicios de salud que no tienen estos recursos de acudir con abogados, de promover quejas? Oiga, 11 juicios de amparo, ¿quién nos los auspicia, verdad? Hay que sacarse primero la lotería. Y sin embargo, vamos, y no hay un esquema, ¿sí? Yo preguntaría cuántos hospitales o cuántos médicos privados han sido sancionados en este país por las autoridades sanitarias, no obstante que la Ley General de Salud establece la acción de denuncia popular. Y luego este tipo de doctores lo que ejercen es medicina defensiva, ¿no? O sea, muy agresiva y... Ni siquiera ya la medicina defensiva, o sea, aquí documentamos un caso donde los médicos están de alguna manera confabulados con los centros de parto psicoprofiláctico. Hay una auténtica piratería de las mujeres embarazadas en estos centros, derivando a las mujeres embarazadas con este tipo de médicos que atienden una cantidad impresionante de pacientes en hospitales privados. Ay, doctor. Un abuso, una negligencia total, y le repito, lamentablemente la autoridad sanitaria en ese tipo de casos es totalmente omisa. Nora, allá más casos y acá dice, también. Juliana Lara dice, definitivamente los especialistas están bien parados en su esquina, solo hablan de estadísticas y de programas para ayudar a las próximas mamás, pero ante los testimonios solo tienen excusas. Betty Bu dice, hablen también de las obligaciones y responsabilidades de las pacientes y de las autoridades, no todo es el médico, no lo satanicen. Gaby Toledo dice, habría que preguntarse si el gobierno aporta las suficientes plazas para médicos especialistas según la capacidad del hospital. Y aquí tenemos
del de una enfermera, dice, soy enfermera perinatal y la falta de capacitación y actualización es la que hace que se dé atención deficiente a todas las mujeres embarazadas. Oye, Nora, aquí también, perdón, le echan la culpa a la edad, por ejemplo, ¿no? En otra que leíamos, era poco 35 años para la persona que nos llamaba. Aquí dice que, bueno, Salvador Cruz, del DF, a veces los médicos son novatos, no tienen mucha experiencia, los dejan solos, sobre todo en días de guardia, ¿no? Sí. Que hay días feriados. Otras, Oye, hay el uno médico aquí, puede Fer. tener mucha experiencia, pero todos podemos ser propensos a un accidente y aunque hagan todo lo posible por ayudar. Sin embargo, en México los doctores son todólogos en comparación con otros países, ¿no? Aquí hay uno que dice que a ella le hicieron el tacto 15 practicantes, 15 médicos diferentes, que Eso si se eso puede no sería tomar como violencia violencia, obstétrica. Eso es ginecobstétrica, violencia doctor. obstétrica. Sí, hay un término que se ha estado acuñando en Latinoamérica como violencia obstétrica, que incluye la realización de prácticas de manera rutinaria, pero también la utilización de la mujer como objeto de enseñanza, o sea, se cosifica, entonces se usa para la enseñanza de tactos en los internos, en los residentes, inclusive para aprender a hacer cesáreas o otro tipo de aplicación de forceps, etcétera. Entonces, esos elementos ahora con la modificación en el año 2011 del artículo 1 constitucional, donde se reconocen los derechos humanos y también se reconocen con la misma característica constitucional los acuerdos suscritos por México en términos de derechos humanos. Tenemos la Convención de Belén do Pará para la erradicación de todas las formas de violencia hacia la mujer. La violencia obstétrica es una forma de violencia. También el convenio de la CEDAW para evitar todas las formas de discriminación hacia la mujer. Y tenemos el Acuerdo 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que reconoce las prácticas culturales, la medicina tradicional. Estos elementos ahora son obligatorios para el Estado mexicano y son también derechos que la población puede conocer. Es que eso, ¿dónde los conocemos? Mire, de Durango nos dicen, las madres que vayamos a dar a luz tenemos que informarnos de nuestros derechos. ¿Dónde? ¿Están en alguna página de internet o cómo los podemos leer? Yo creo que este es un programa que te puede por lo pronto dar aquí se van enterando. O sea, dar a conocer estos derechos. Y yo quiero volver al convenio, porque creo que es importante que el auditorio, las mujeres que están escuchando, conozcan este convenio. Este convenio se decretó en mayo del 2009 y brinda la oportunidad de que cualquier mujer que tenga una urgencia obstétrica pueda ir al hospital más cercano del IMSS, del ISSSTE o de la Secretaría de Salud. Entonces, este convenio creo que es un muy buen instrumento. Actualmente es un muy buen instrumento, pues todavía no. Uno, porque la población no tiene conocimiento. Otro, porque en 2010 nosotros hicimos un monitoreo y todavía muchos médicos no tenían conocimiento. Además, el sistema de salud no funciona como un sistema. Esto implicaría que hubiera redes interinstitucionales, pero creo que también es importante que las mujeres conozcan estos instrumentos para irlos fortaleciendo, porque lo que nosotros hemos estado pugnando desde hace muchísimo a través del Comité Promotor por una Maternidad Segura es el acceso universal, que tú puedas ir a cualquier hospital público, por lo menos, independientemente de quién eres, si tienes afiliación o no afiliación, si eres mexicana o no, y si tienes un problema obstétrico, seas atendida. Entonces, esperemos que se esté avanzando hacia esto y que cualquier mujer pueda tener la atención de calidad en cualquier hospital público en el momento en que lo requiera. Que mencionaban, uno de los objetivos del milenio es poder reducir la mortalidad materna y no solo en el país, en todo el mundo. Tenemos otro testimonio, amiga, ¿cómo se llama usted? Erika. Erika, platíquenos su caso. Pues mi caso fue un embarazo perfecto de 7 meses. ¿Iba usted a su revisión? Perfecto, yo llevaba mi revisión cada mes, perfecto. A los 7 meses me dan dolores de parto, acudo al centro de salud y resulta que me dejan 30 horas en labor de parto. ¿Por qué? Porque el bebé era prematuro de 7 meses. Después de eso querían un traslado para otro hospital donde hubiera una incubadora especial para el bebé, si es que nacía el bebé. Así me lo manifestaban. El día sábado
Me dan más fuerte los dolores, me dicen que voy a ingresar a una cesárea, pero no había pediatra, no había doctor que me hiciera cesárea, porque era sábado, porque era fin de semana. ¿Y no la podían transferir de inmediato a otro lado? No hubo traslado a ningún lado. 30 horas. ¿Usted en qué zona estaba? En Cuautepec, aquí en la delegación Gustavo Madero. ¿Y qué terminó haciendo? 30 horas y nunca consiguieron un traslado a otro hospital. Me hicieron ahí mismo la cesárea. ¿Quién? ¿Si no había doctor? Una practicante que estaba como médico. Me cosía y yo sentía como me pasaba el hilo, que me cosió la cesárea. Se le zafaba la aguja de que me estaba cosiendo. A las 3 horas fallece el bebé. Ellos me argumentan que era un feto de 31 semanas, un peso muy bajo, 1,7 kg, y no tuvo incubador especial. Y desafortunadamente no pudieron conseguir otro hospital para trasladarlo. Y el bebé nada más duró 3 horas con vida. A ver el convenio que hay, ¿no? Para que, por favor, explíquenos alguien para aprender de este trago amargo y que no se quede como una anécdota. No, definitivamente no debió de haber pasado, ¿no? Pasa y ya lo sabemos, pero lo importante es saber qué hacer, ¿no? Hay estadísticas, está en la parte médica, nosotros somos la parte de la sociedad civil, ¿no? Que tenemos también, somos representantes de todas ustedes, ¿no? De todas las personas que han pasado por esto y de las que no deben de pasar. Afortunadamente, actualmente contamos con el apoyo de los diputados. Hemos estado gestionando una serie de exhortos a la Secretaría de Salud para que puedan difundir esta información que precisamente si no es por el programa, tal vez hay gente que no se entera. Por medio de nuestra página también tratamos de canalizar esta información que es oficial, pero no todos tienen acceso a internet ni teléfono. Entonces esa es otra parte. También la Secretaría de Salud debe de implementar algunas estrategias, modificaciones a la NOM 07, que efectivamente ya están en observaciones. Ya hay bastantes casos que también se han quejado, se han expuesto y sí los han tomado en cuenta. Definitivamente hay que trabajar con nuestro gobierno de la mano para que pueda haber reformas que puedan beneficiar y que de verdad disminuir muerte materna. ¿Qué procedió después? Yo fui a la comisión de arbitraje médico. Hasta la fecha está en investigación mi caso. O sea, era cosa de la naturaleza, así me lo mencionan. El bebé tenía 7 meses, quiso nacer. Pero hay muchos 7 meses. Entonces, yo me explico en mi caso. Una mujer embarazada no se puede liberar en un día sábado, porque no hay médicos. Exacto. Un 31 de diciembre. Tampoco. Exactamente. ¿Por qué? Porque no va a haber médicos que te atiendan. Por eso te invitan a la cesárea, ¿no? Así es. Y luego te cose una cesárea una practicante que prácticamente a los 8 días se me abre. Y cuando ella me estaba cosiendo, el médico que estaba al lado le iba dando instrucciones cómo me cosiera. ¿Sí puede decir en qué hospital fue? Digo. Fue en el Hospital Materno Infantil de Cuautepec, Barrio Bajo, aquí en la Gustavo Madero. O sea, hay mucha diligencia médica en ese hospital, honestamente, la verdad. Mira, Fer, te leo uno del Facebook porque le piden asesoría a nuestro abogado. Alicia Edith Casillas dice: yo tuve un aborto de 16 semanas y medio, tuve al feto muerto 1 semana más, ahí dentro en su matriz. Llegué a urgencias con orden de mi médico y me dejaron esperando horas cuando la infección me estaba matando. Estaba nadando en sangre en mi camilla, tenía sangre hasta en el cabello y el doctor esperando que tuviera toda la dilatación porque me faltaban 2 centímetros. El anestesiólogo fue mi ángel de la guarda, le decía al ginecólogo que me interviniera o no respondía. Cuando salgo, mi médico me dice que no me atendía porque era desperdiciar recursos. La mayoría, en mi caso, mueren. ¿Cuánto tiempo tengo para demandar? Regresando al corte, ¿se lo decimos? Qué terror. Y solo aclaro que el hospital donde atendieron a Erika también fue el hospital donde Yanira tuvo el grave problema que vivió. Ahí digo, para que vayamos hilando ahí, donde hace falta que intervenga la ley, ¿no? Ahorita regresamos y atendemos todas sus comunicaciones. Si estás embarazada y has presentado dolor de cabeza, dolor abdominal, zumbido de oídos, sangrado, salida de líquido o sangre por vagina o genitales, hinchazón de pies, manos o cara, disminución o ausencia de movimientos del bebé, visión borrosa o lucecitas y molestias generales, cuidado, se trata de una emergencia y necesitas acudir al hospital más cercano para revisión médica. No esperes más y atiéndete.
Qué bueno que sigue con nosotros porque le quiero decir que el próximo jueves nuestro tema va a ser el desperdicio de alimentos daña el ambiente, y es que el próximo 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Haga una reflexión, ¿cuántas veces compramos comida de más y la tiramos porque o se caduca allá dentro del refrigerador? Bastante. Ahí está, ahí que si usted también afirmó como nuestra invitada, ¿por qué no se viene el próximo jueves, verdad? Desgraciadamente, ¿por qué no aprendemos a comprar lo que en verdad vamos a necesitar? Y esto se va a reflejar también en el cuidado del medio ambiente. Así, el próximo jueves ese será nuestro tema. Y ahora, licenciado, nos quedamos con usted y la asesoría que pide Alicia. En ese caso, tiene un plazo de 2 años para demandar, ya sea por vía civil, ya sea por responsabilidad patrimonial, porque me queda claro que hay una afectación a su integridad psicológica. A partir de 2 años a partir de que sucedieron los hechos. ¿Y a dónde puede acudir? Aquí habría que ver si es una entidad pública o si es un medio privado. Si es una instancia pública, tiene que acudir, seguir el procedimiento de reclamación patrimonial del Estado ante la propia unidad responsable en el caso de que sea federal, ante el Tribunal Contencioso en caso de que sea del gobierno del Estado federal. En caso de que fuese una entidad, un médico, un hospital privado, tendría que ser una demanda civil, sería lo más recomendable. Fer, ¿tú tienes por allá llamadas o quieres más? Muchas llamadas y también testimonios. Déjame ir acá con un testimonio. Amiga, ¿cómo se llama? Mi nombre es Nayeli. Cuéntanos a ti qué te sucedió, Nayeli. En el 2007 me alivié de mi bebé, pero ya estaba muerta. Fue el 31 precisamente que yo empecé a tener mi labor de parto. En el hospital solo había pasantes, nunca hubo un médico. ¿Qué hospital era? Infantil de Iguarán. Era el Hospital Infantil de Iguarán. No me quisieron atender, siempre me estuvieron regresando. Me decían que me hacía falta tiempo, que no tenía todavía el tiempo para que me pudieran internar. Fuimos con un médico particular, él me dijo que tenía ya 4 de dilatación, cuando en el médico me decían que tenía 3. La última vez que fui yo a ese hospital, yo me imagino que una persona había dado a luz en esa sala de revisión, porque estaba toda sucia, con sangre y residuos. En ese mismo momento me dijeron que no me podían atender porque todavía no tenía el tiempo suficiente para poderme internar. Mi mamá me comentó que ya no íbamos a regresar a ese hospital. Pasó el tiempo, me siguieron dando las contracciones. Cuando fueron más constantes, nos fuimos a un médico particular. Está en la colonia Morelos y es de unas monjas. Ahí es la primera vez que me dicen que mi bebé ya está muerta, que no tiene caso. Nosotras, incrédulas, fuimos por una segunda opción médica, por otra opción. El médico también nos comenta que ya no está viva la niña. Yo ya no tenía movilidad de mis piernas. Llego a la clínica nuevamente, porque el doctor del particular me dijo, no tiene caso que yo te atienda aquí si ya no está viva tu niña. No tiene caso que gastes. Volvemos a regresar a la clínica, entra mi mamá, exige que se me dé el servicio, me atienden, me hacen un ultrasonido y nuevamente me constatan que mi niña ya no estaba viva. Fue un proceso muy difícil, proceso muy doloroso, porque era una niña muy esperada, muy querida. Cuestión que fue lo que más me afectó, que yo no pude estar con ella el día que la enterraron. Esa fue la cuestión que me afectó más a mí. Yo sabía que yo no tenía la culpa de que ella hubiera fallecido, pero sino de haber estado con ella ese último día, primer y último día que iba a estar con ella. Fue una situación bastante difícil. Nuevamente, ahorita tengo a una bebé de 11 meses. El miedo nunca se me quitó de que pudiera volver a pasarme lo mismo, cuestión por la que yo decidí
ir con un médico particular también, aparte de atenderme en el IMSS. Tenía que ver 2 opciones porque yo no me podía quedar así. Yo no podía estar con esa incertidumbre constante. Entonces, obviamente, estuve yendo en mis revisiones, todo normal. Al final del embarazo, vuelve otra vez ese miedo a que pudiera pasar otra vez lo mismo. ¿Nunca le explicaron médicamente qué sucedió? Si fue porque se prolongó esta espera o algo por el estilo. ¿Nunca le dieron un reporte o sí les dieron un reporte? Nos comentaron que se había ahogado con el excremento que salió en el momento que, según para esto, estaba dentro de mi vientre, que eso fue lo que había hecho que la bebé muriera. A ver, algo que nos puedan decir los especialistas, doctora. Yo creo que en este caso tuvo sufrimiento fetal y esto sí son señales de que a veces no es ni siquiera cuestión de la atención, hay una falta de sensibilidad. Oiga, pero no se detecta el sufrimiento fetal cuando estuvo yendo a presentarse, pero pues no la recibía. Por supuesto, pero al parecer ahí fue desde el ingreso una indiferencia total, ¿no? De ese hospital hemos recibido algunas quejas y hemos estado trabajando con varios de los hospitales del DF desde la sensibilización del personal, porque no puede ser que no entiendan pues el trance en que llegan las mujeres en trabajo de parto y desde eso y hasta la calidad de la atención, ¿no? Porque en este caso ni siquiera escucharon, al parecer. Tuvo sufrimiento ¿Y qué fetal. procede en esos casos? Porque, bueno, ustedes les hacen un llamamiento a los doctores. Legalmente no procede nada. Aquí legalmente el caso ya está prescrito y es entendible, habría que entender todo lo que pasa a una mujer que tiene que enfrentar esas situaciones. Por eso mi insistencia ahora, ese tipo de eventos son de notificación obligatoria. Las autoridades sanitarias saben cuándo pasa esto. Por eso mi insistencia en que se tendría que diseñar una especie de sistema de auditoría legal para identificar ese tipo de casos, investigarlos, informarle a la usuaria cuáles fueron las causas, explicarle, en caso de que haya responsabilidad, proceder a ejercer las funciones de imperio que tiene en ese caso la Secretaría de Salud Federal. La Secretaría de Salud Federal tiene facultades para, si es necesario, procedente, clausurar inclusive un hospital del gobierno de la Ciudad de México o un hospital de un gobierno estatal. Sin embargo, volvemos a lo mismo, hay cierta inmovilismo entre que en materia de salud estamos hablando de competencia concurrente. Lo que pasa frecuentemente es que la Secretaría de Salud dice que son los locales, los gobiernos locales dicen que la Secretaría de Salud y finalmente termina en una total desprotección. Oiga, y eso no se puede cambiar. A ver, el compañero acá de los derechos humanos y la ONU, ¿qué se hace para que no se avienten la pelotita? Sí, en realidad mi comentario va en este sentido. Yo me siento profundamente conmovido por los testimonios que hemos escuchado y sin poder tener una imagen clara, porque no lo voy a vivir en mi persona como varón, como hombre, entiendo que para las mujeres que han sobrevivido a estos procesos, esta ha sido una situación que no podemos seguir tolerando. Pero yo quisiera también manifestar que sí hay opciones para que esto no siga sucediendo, que hay mucha gente y muchos instrumentos que son factibles para mejorarlo. Quiero señalar que aquí hay presente gente que está haciendo un trabajo muy valioso. Estamos hablando de abogados que están impulsando el conocimiento de los derechos humanos y asesorando, de observatorios ciudadanos que están haciendo un seguimiento para visibilizar estas insuficiencias, de funcionarios de gobierno sensibles que están impulsando desde su trinchera el proceso. Tenemos en este momento un Plan Nacional de Desarrollo que ha colocado como una prioridad para este gobierno del país el abatir la mortalidad materna. Contamos con instrumentos de política pública que debemos dar a conocer para que la gente primero conozca cómo le pueden beneficiar y cómo pueden exigir. Me parece que esos son elementos. Tenemos programas de televisión como este que permiten ser un foro para que se den a conocer esto que no debe suceder. Me parece que hay posibilidades de ir mejorando más todavía de lo que se ha alcanzado. En ese sentido, yo quiero dejar un mensaje también de una esperanza de que las cosas pueden funcionar y agradecer a quienes aquí, con una solidaridad y con una muestra de humanidad enorme, nos han venido a compartir sus problemas para tratar de ayudar a que no vuelvan a presentarse. Y la parte médica es importante, perdón doctora, pero y la parte emocional, porque sé cuántos años han pasado y ella sigue con esto. Lo legal, lo médico, pero lo emocional, su integridad como mujer, como madre ahora, ya pasaron 7 años
En el 2007 yo también estaba embarazada y hice cuentas y estábamos igual. Pero es lo que no debe de pasar, tu historia. Pero ¿has recibido alguna terapia, algo? Estuve en un grupo de alcohólicos anónimos de 4º y 5º paso. Tuve una experiencia bastante fuerte. Tuve intento de suicidio. Tuve que ir a recibir ese apoyo. Y ahorita estoy aquí con mi nena. Mi hija tendría 6 años, porque fue exactamente, ella nació el 1 de enero de 2007, a las 8 de la mañana. Fue un proceso largo porque fue parto normal. Al final de cuentas ni siquiera una cesárea. Seguí yo con el paso del parto normal. Nunca intervinieron. Fue un parto normal y hasta las 8 de la mañana yo di a luz. Yo llegué ahí al hospital como alrededor de las 2, 3 de la mañana. Antes de que te retires, vamos a hacerlo todo lo posible por canalizarte para que también recibas otro tipo de terapia y de apoyo, para que esto quede como una experiencia, como un aprendizaje y el dolor pueda desaparecer, porque dicen, bueno, el dolor ese no lo escoge uno, ¿verdad? Ese ni modo, es inevitable, pero el sufrimiento sí. Ese es el que podemos sanar, ¿de acuerdo? Muchas Sí, gracias. me gustaría agregar de manera muy práctica, desde el año pasado, mediados del año pasado, tenemos esta línea 01800 en donde recibimos todo tipo de quejas, entonces nos podemos comunicar, tenemos directorio de todo el país, de médicos, subdirectores médicos, un poco para resolver este tipo de problema de que estoy aquí en trabajo de parto y me están regresando. O no me están atendiendo, o no hay doctor. Exactamente, entonces eso nos ayuda a comunicarnos y resolver. 01800, ¿qué, perdón? Materna. 01800 materna. Apunte, es de toda la República. En todo el país, No es, no 365 días, 24 horas. 01800 materna, por favor. Oye, y para que no les digan lo mismo que a Pame, que le dijo la enfermera, si ya esperaron 9 meses, que nos esperen 2 horas. Así le dijeron a ella. Qué grave. Otra violencia. Yo creo que el problema es muy complicado, porque, por ejemplo, decía el doctor, pues hay que cerrar ese hospital. Nosotros hemos hecho, así que abogacía desde hace mucho tiempo para la mejora de la calidad de los servicios de atención. Entonces nos decía el subsecretario anterior, no, es que si no les vamos a quitar los recursos. ¿Cómo quitas los recursos a un hospital que es fundamental para la población? O sea, no, estamos viendo, aunque sean los doctores, ¿no? Lo que se aclara quién fue ahí. Te voy a decir lo que pasó en el hospital de Comitán. El hospital de Comitán, cuando tuvo este problema con las muertes de los niños, no sé si se acuerdan en el... Sí, terrible. Bueno, muchos médicos dejaron de estar en el hospital. O sea, hay médicos que ya no quieren entrar a un hospital público porque no quieren tener este tipo de problemas. Entonces, muy complicado. O sea, de repente hay plazas de ginecos que no se están llenando. O porque está muy lejos el hospital, porque está en contextos interculturales que para ellos son complicados porque no conocen la lengua. Entonces tenemos infraestructura en Chiapas que está desocupada como elefantes blancos. Entonces sí, este tipo de yo creo que definitivamente, o sea, auditorías son fundamentales. Se hacen auditorías, pero se hacen entre médicos. Auditorías externas son importantísimas que hagamos la sociedad civil. Sí, porque no nos sirve de nada tener un hospital lleno de doctores que no funcionen, ¿eh? ¿Para qué? Es un engaño, mejor que se lancen a otro hospital. Por eso sí sería interesante que se les aplicaran auditorías. No, auditorías yo creo que es muy importante, y no solamente auditorías internas, porque hay todo un proceso de auditorías internas, sobre todo en el caso de las muertes maternas. Yo creo que también tienen que ser auditorías externas, y yo creo que también tienen que darle a la sociedad civil más fuerza, porque todo lo que la sociedad civil pueda proponer muchas veces no es vinculatorio. O sea, no hay instrumentos para que las propuestas puedan ser vinculatorias. Quiere decir, que puedan hacer cambiar algo definitivamente, ¿no? Y que no se queden Entonces solo en creo quejas. que hay que incidir en una serie de aspectos, mejorar efectivamente no solamente la calidad de los estudiantes. Tenemos muchísimas escuelas privadas que están egresando médicos y que no sabemos cuáles son sus calidades. La calidad de las escuelas públicas también ha disminuido. Tendrían que ser auditadas. Doctor. Sí, ante esta situación y ante los problemas podemos
manejar dos estrategias. La estrategia de evitar, de perseguir a las personas involucradas en situaciones negativas o violencia obstétrica, negligencia, o también la opción de promover un modelo de atención mucho más humano, mucho más intercultural. En nuestra formación como médicos nos dan una formación muy biológica y no vemos los elementos sociales, ni culturales, ni emocionales. Esta problemática que se decía, la cuestión emocional de la mujer, ¿qué pasó? No tenemos esa competencia, no tenemos esa formación. Estamos promoviendo a nivel nacional, tanto con los servicios como con las universidades, una capacitación distinta, proactiva, en un modelo mucho más integral que tome en cuenta todos estos elementos y que de manera expresa busque la satisfacción de la usuaria. En el caso de la política de atención del parto, o sea, se dice que una política pública es un convenio entre el Estado y la sociedad. Entonces las mujeres tienen que ser sujeto de la política, entender lo que están solicitando y convertirlo en elementos prácticos. Nosotros en este modelo estamos capacitando al personal y identificando también las ganancias que tiene el personal de salud en este modelo. De manera que con esto también logramos fortalecer, no solamente persiguiendo los problemas, sino buscando las acciones positivas que pueden resolver de manera preventiva, de manera social, de manera integral la situación. Rapidísimo, dice, qué bonita plática, porque solo es eso, la gran mayoría de las mujeres embarazadas sufren de pésima atención, tienen que seguir trabajando y no es convencernos en un programa. Tiene 20 segundos, licenciado, perdón. Lo que quería decir es, no es antagónico las estrategias que propone el doctor, tendrían que ser los dos grandes instrumentos del Estado. Aquí lo importante que a mí me gustaría destacar es que finalmente, mientras que únicamente reconozcamos los derechos o proclamemos los derechos de las mujeres y no establezcamos mecanismos que permitan que efectivamente se cumplan, seguirán las mujeres pagando con sus vidas, con su integridad corporal, con sus cuerpos, todas estas omisiones, tanto de los médicos como de las instituciones públicas. Bueno, pero como nos dicen, hay una esperanza, hay un teléfono a donde reportarse, usémoslo y sobre todo prevengamos. Muchísimas gracias. Y exijamos una fundación. Gracias también a ustedes.